Imagínense a un guerrero samurái moderno. Un hombre que durante 13 años ha ejecutado públicamente a sus oponentes en el ring, sin una sola derrota. Con una potencia dinámica en sus puños, no le da ninguna oportunidad a sus rivales. Por eso se ganó el apodo más temible del boxeo, el monstruo. Hoy vamos a desvelar cómo este pequeño gigante, Naoya Inoue, un hombre que apenas supera el 1,60 m de estatura, escaló desde los rincones más humildes hasta la cima del boxeo mundial. Prepárense, porque esta no es solo una historia de peleas, es una epopeya de disciplina, sangre y un legado forjado a golpe de puño. Ve por tu bebida favorita y prepárate para disfrutar de una verdadera leyenda viviente del boxeo. El futuro Jack el Destripador del boxeo nació en abril de 1993, en una cuna que ya olía linaje pugilístico. Su padre, Shingo Inoue, era un ex campeón japonés que soñaba con ver a su hijo seguir sus pasos. No era un sueño cualquiera, era una obsesión. Desde una edad temprana, Shingo se convirtió en el arquitecto de la máquina de boxeo que sería Naoya. Los entrenamientos eran implacables, la disciplina era férrea. Pronto, en el panorama amateur, no quedaba ningún oponente digno para Inoue. Era como un tiburón en un estanque de peces de colores. Simplemente no había desafío. Fue entonces cuando, de la mano de su padre y mentor, Naoya decidió saltar al océano de los tiburones profesionales. Firmó un contrato con el famoso Ohashi Boxing Gym, pero con una condición que sentó un precedente: nunca se le darían oponentes fáciles. Desde el principio, Naoya quería medirse con los mejores. Su debut profesional llegó en octubre de 2012. Naoya, el Jack el Destripador japonés, apenas iniciaba su viaje en la división de peso Super Mosca. Su primer rival fue el campeón filipino Crimson Omayao, con un impresionante récord de 16 victorias y solo 4 derrotas. La lógica dictaba que el experimentado Omayao barrería con el novato, pero la lógica en el boxeo a menudo es una quimera. Desde el primer asalto, Inoue comenzó a probar que era una fuerza imparable. Justificó su temible apodo, el monstruo, con cada golpe. Sus puños se disparaban como si usara un rifle de francotirador, pero no solo aterrizaban en las orejas. Iban directo al rostro de Omayao con una precisión brutal. デビュー戦高校アマチュア万能型なんだって話しますよね。そうですね、足を使ってもいける。いや、八重樫さん、これが重いパンチ。お父さんのヤンジャブから右ボディ。Pero Omayao, dándose cuenta de que una victoria justa era imposible, decidió recurrir a trucos sucios, lanzando un golpe sucio después de la campana. Furioso por la deshonestidad, Inoue, como un chef furioso, preparando su plato más sangriento, se lanzó a la ofensiva. Fue el anuncio de que el futuro rey había comenzado su ascenso y que no toleraría juegos sucios. マヤオの同手をもう一瞬右が行きかけましたが、こうずれるのがよくわかるんですけども、右アタッカー左追い込んでいきます。左のショート当たった。1回戦でのデビューとなっているこの井上なんですよね。そうですね、やっぱり僕らみたいなプレーも素晴らしいですね。はい、左ボディー。 La siguiente víctima en el camino del destripador japonés fue otro boxeador profesional con más experiencia, Engao Prayan Chuwatana. En su primer asalto, Chuwatana, creyendo que la victoria anterior de Inoue había sido pura suerte, atacó de forma demasiado agresiva, pero Inoue le demostró que su suerte era en realidad su poder. Naoya ganó con una facilidad pasmosa, probando que tenía toneladas de dinamita en sus manos y ninguna intención de detenerse. Era una máquina. 素早い前後の動き。左ストレート。一発失神。ノックアウト。1分
以上が残っているが Luego en el camino de Inoue hacia la gloria apareció un obstáculo de verdad, el experimentado Yuki Sano. Este combate prometía ser la primera prueba seria en la carrera de nuestro héroe. Tan pronto como el árbitro dio la señal, Inoue intentó enviar a Sano al mundo de Morfeo, pero sus intentos fueron en vano. Sano esquivaba los golpes como Neo en Matrix. いやまだほとんど佐野は手を出せず得意の右が当たればイノジャブからまだ決まる目尻ですね出血がさらにここから左の返し残りが40秒を切ります Entonces, Sano decidió devolver el favor y sus golpes sacudieron la confianza del monstruo. Pero el carácter forjado en Inoue por su padre salió a reducir. ただやや浅かったでしょうかかわしてのダメージが残っている粘れるか佐野右を返すように守って止まるかという思いがありますこれまでは外国手の日本人相手しかも左 Naoya desató una verdadera revolución en el ring, transformándolo en su patio de juegos y desmantelando a Sano como un castillo de arena. En el último salto, el asesino japonés golpeó con furia la cabeza de Sano. El árbitro, aparentemente cansado de ver la paliza unilateral, detuvo la pelea para preservar lo que quedaba de la salud de Sano. Después de esta victoria, Inoue se preparaba para una meta aún más grande, la pelea por el campeonato japonés. Su oponente era Ryoichi Taguchi, un boxeador que más tarde ganaría los codiciados cinturones de la WBA y la IBF. Este no sería un combate fácil. Desde el tañido de la campana, Inoue comenzó a castigar la cabeza de Taguchi con sus cañones. Sus puños eran como un cirujano experto, cada golpe preciso y mortal. Era increíble cómo Taguchi seguía en pie. Uno podía pensar que sus órganos internos estaban presentando una renuncia colectiva. Pero Inoue no buscaba un knockout rápido. Estaba desmantelando a Taguchi metódicamente, pieza por pieza. 先ほどロープに追い込んでましたね。はい。そしてこの辺りがタッチが少し下がります。井上尚弥のジャンプ、このスカイアリーの左の戦い、それが一つのポイントと話していたチャンピオンの田口からジャンプから前に出る左のキックしかないという指示を出していました。はい。前に出る右ですか。はい。左のキック、井上の左。En los asaltos finales, Inoue ya no luchaba. Estaba jugando con su víctima. El cuerpo de Taguchi no le obedecía y el pequeño monstruo ya había saboreado su sangre. Al final, todos los jueces dieron una victoria unánime a Inoue, otorgando el título de campeón de la Tierra del Sol Naciente. Otro valiente que se atrevió a desafiar la mandíbula de Inoue fue el boxeador profesional Gerson Mancio. Gerson claramente no tenía planes de ir a la lona, pero Inoue no pidió su opinión. Desde el inicio, Naoya lo acorraló sin piedad con sus duros jabs y sus ganchos letales. Para el quinto asalto, Inoue desató una verdadera tormenta de golpes sobre Gerson.
Para evitar más daño en el rostro de Mancio, el árbitro detuvo lo que ya parecía una ejecución pública. さあそのさあまずはそして出てきたところにうまく右を合わせます。ロープを背負わせる。さらに出せるか。さらに井上がさあ前に出た。井上尚弥が前に出る。マンチを下がらせる。井上尚弥世界に向け6ラウンドさあダッシュ。 Después de esta victoria, a Inoue se le presentó la oportunidad de competir por el oro mundial. En abril de 2014, con solo su sexta pelea profesional, Naoya Inoue se enfrentó a un verdadero jefe, el experimentado mexicano Adrián Hernández. Hernández no solo era el campeón mundial de la WBA, sino que había defendido su título con éxito 4 veces. Todos los espectadores antes del combate ya daban por enterrado al recién llegado. Pero cuando el árbitro dijo "peleen", en los primeros segundos quedó claro que no era una pelea entre experiencia y juventud, sino una masacre pública orquestada por el monstruo Inoue. Hernández no parecía un campeón, parecía un niño asustado. El boxeador japonés, en cambio, irradiaba la confianza de un verdadero campeón. Inoue trabajó sin descanso, no solo atacaba, sino que desmantelaba al campeón pieza por pieza, como un niño derrumbando un castillo de naipes. Sus golpes eran tan precisos que parecía haber coreografiado los movimientos de su oponente. El mexicano parecía haber comprado su título en oferta, no haberlo ganado en batallas brutales. 右を打ち下ろしていきます。そして左からアメリカの手がほとんど被弾してませんよね。左ボディを打つときちょっともっとああそれがもう見えてる。そしてコンビネーションもですね、このワンツースリーさらにはサバちょっとチャーリーが来てしまって今下にフェイントかけると全部もう丸々状況。そしてこれ井上はいという自由自在に打ち込んでいきます井上尚弥。相手の左もかわして今度はかけられないんでしょう。達成します井上尚弥。ボディーからでした。おそらくこれは有効なのもしかすでしょう。 Asalto tras asalto, el boxeador japonés convirtió la pelea en una humillación total. El espectáculo no era un combate, sino un desmantelamiento a sangre fría. Cada golpe resonaba en el cuerpo de Hernández, destrozando no solo su defensa, sino también su espíritu de lucha. Y luego Naoya, con la brutalidad de un carnicero, comenzó a reventar la cabeza del campeón como una ardilla rompiendo una nuez. 左服もダーニョンが圧倒されています。今のパレス、はい、それが強烈な今完封状態です。右のね、ブロックしてますね。はい、あんまりもらわない方がいいですよ。ちょっとした時に気が緩むところがあるという話をしていましたが。 Hernández no podía mantenerse en pie, y pronto Inoue simplemente lo obligó a arrodillarse. Inoue ganó, declarando al mundo que un nuevo campeón había llegado y estaba decidido a convertirse en el campeón indiscutido. はい、少し左足がコントロール。パンチ力ですね。あと右チャンピオン下がるチャンピオン。左を差します井上尚弥。深追いはせずにEn septiembre de 2014, el ring fue compartido por el recién coronado campeón y un boxeador llamado Sam Hartlek Koketjim. Apenas sonó la campana, ambos intercambiaron combinaciones feroces, entregando el 100% de su poder en cada golpe. Pero entonces, Inoue decidió mostrar que en este juego de supervivencia existen niveles, y él había maximizado el suyo. El boxeador japonés se coronó emperador de este cuadrilátero y reanudó la ejecución pública de su oponente. Inoue lanzó tantas combinaciones y derribó a Sam Hartlek tantas veces que el final parecía inminente. Pero, por algún milagro, la mandíbula de Sam Hartlek resistió la innumerable artillería de Inoue. ต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับ ถึงจะขวังเรือประทัด ถ้าจะไม่ ด้วยนะครับในฐานะที่เป็น ซ้ายหรอก ทีมซ้าย โอทนไหวแต่โดนโอ้ โอ้ยนี่แหละครับ ว่าโหเอียงไป หาโอกาสจะบวกเลย โอ้
บอลยก โอ้โห นี่ครับอัปเปอร์คัตเข้าไป ขวาสวนครับเสียแทนจะที่ซ้าย คมแล้วก็ ตองผักคาวตองทลายเอ็กซ์ครับ อย่างเดินแล้วนะครับ สามารถหล่อถึงได้ดีโอ้ยนี่ครับระวังด้วยอัปเปอร์คัต Sin embargo, en el décimo asalto, Inoue pareció activar un modo ira golpeando a Samartlek con el doble de ferocidad. Para el 11º asalto, el árbitro finalmente se dio cuenta de que el espíritu de Samartlek había sido noqueado hacía tiempo y que no podía responder a Inoue, por lo que decidió detener la pelea y salvar al desafortunado boxeador. มาถึงยก 9 เลย โอ้โห โอ้ยตอนนี้โดนครับต้องระวัง ยังไง ขวา ครับ ด้วย ยังไง นี่เสียงฮือฮาแล้วก็ครับ ลงไปเลยก็ชุดหลังกรรมการจะยุติหรื อ้า อ ว เปล่า ทำไม่ได้นะ นักเดินดาวของเราก็สู่โคติกรุ๊ปนะครับคุณบริตาเสือ11 ตัวหัวใจนี่ต้องยอมแพ้นะครับ แต่ว่าใจเลย โดนตัดชายโครงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาตัวรอดมาได้โอ้ยนี่ โอ้โหโดน อุ้ยอย่างตัวนี่แหละครับโดนย้ำเข้าไปครับ โอ้กรรมการอยู่ Ese mismo año, Inoue se movió a la división de peso Super Mosca, dejando vacante su título, una decisión estratégica. Este movimiento le dio al destructor japonés un boleto a otro desfile de violencia, otra pelea por el título donde podría reclamar el cinturón de la WBO. En 2014, en vísperas de Navidad, los espectadores del estadio fueron testigos de una verdadera ejecución boxística. El joven Naoya Inoue se enfrentó al argentino Omar Narváez, considerado un veterano campeón de la WBO, que había defendido su título 27 veces y presumía de un récord casi perfecto, 41 victorias y solo una derrota por decisión. Por lo tanto, parecía que Narváez aseguraría otra defensa de su cinturón. Pero apenas comenzó la pelea, el sicario japonés comenzó a bombardear a Narváez con misiles de alta velocidad, lo que hizo que el campeón veterano cayera más a menudo que una chica ebria en un bar después de 9 tragos de tequila. Atención Omar, derecha arriba, las manos del nipón. Inoue, todos sus envíos son con determinación. Namtas. Izquierda arriba de Huracán, derecha abajo. En el segundo asalto, Inoue continuó lanzando combos a la cabeza de su oponente, culminando en un knockout y la adquisición de otro título de campeonato. Era imparable. Está aguerrido. Cerrado psicológico de Narváez puede empezar a... Izquierda de Narváez a la de Narváez lo dice todo. Izquierda. Izquierda y Narváez. Una furia japonesa. El siguiente oponente del boxeador japonés fue el experimentado Warlito Parrenas. Sin embargo, Parrenas no veía a Inoue como un oponente igual, probablemente debido a su relativamente corto historial profesional, pero el descendiente de samuráis estaba decidido a demostrar que Parrenas había cometido un error fatal. Tan pronto como los boxeadores entraron al ring, Parrenas se puso una máscara de payaso y comenzó a burlarse de Inoue durante todo el primer asalto. Después de cada golpe, Parrenas cuestionaba descaradamente el poder de Inoue frente a la audiencia, mostrando su desprecio con su lenguaje corporal. Pero después de soportar la burla durante el primer asalto, Inoue estaba decidido a quitarle la arrogancia a Parrenas en el segundo. Avanzó agresivamente, desatando su letal arsenal de golpes. Decidido a terminar el espectáculo, Inoue primero envió a Parrenas a una brutal lona y luego lo remató sin piedad. La siguiente víctima para saciar el hambre del monstruo fue David Carmona. Su duelo comenzó y desde los primeros segundos,
los dos gigantes crearon un verdadero Ragnarok dentro de las cuatro esquinas del ring. Los fanáticos experimentaron cada emoción sin pausa, mientras Inoue y Carmona parecían convertir el ring en un set de cine, con Carmona interpretando a la víctima en una emocionante escena de derramamiento de sangre. Esto no fue solo una pelea, fue una partida de ajedrez entre un gran maestro y un niño, jugada a golpes. Pero cabe destacar que Carmona también respondió con ferocidad en este brutal intercambio. Sangre, sudor y dolor se mezclaron en un vertiginoso torbellino de este duelo, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. Al final, después de la decisión de los jueces, Inoue aseguró una victoria contundente, manteniendo intacto su cinturón de la WBO. ダウンも1回も経験はありません井上、左から右を狙ってますか。狙ってますね。左膨らむ、しかし頼まない小田は話をしていました。しかしそれでもカナダに対して大きく動くか狙っている井上、ラウンド一つアクセルを上げてきました。これがモンスター仕留めるんだという井上、この試合もやはりノックアウト、最後の最後に井上の破壊力が相手は反撃する力がない。El siguiente retador de Inoue fue Pechbarbon Kokievjin, quien poseía una mandíbula de hierro, como todo boxeador tailandés debería. Cuando comenzó su pelea, Inoue inmediatamente comenzó a disparar su andanada de puños a todos los niveles de la defensa de Kokievjin. Durante la primera mitad de la pelea, Inoue demolió por completo a Kokievjin con sus feroces combinaciones, apuntando tanto a la cabeza como al cuerpo. Kokievjin intentó controlar a Inoue en el ring, pero el boxeador japonés dejó claro que intentar controlarlo era como intentar controlar un huracán con las manos desnudas. 大事ですからね。はい。よく間を見てますよね。ボディが入りました。まあ軽量級ならではの、お、左だ。さあコンビネーションまとめていく。 Entonces, Inoue comenzó a romper lentamente la mandíbula de acero de Kokievjin con sus golpes de fuego. Y cuando Inoue le había sacado por completo la conciencia del cuerpo a Kokievjin, la multitud comenzó a observar no solo la pelea, sino una obra maestra del arte del knockout. というところは忍者のそうですね。そうローを打ったんですね。しかし相手は手を止めません。右高橋会長に確認したところがないですから絶対に倒しに来るしかないんで、したら隙もできますんで、いう話をしています。さあここでまとめていきます。こういうところになっています。さあロープを背負わせるか。圧倒しますね。10秒。 Al final, Inoue logró una victoria verdaderamente espectacular y una vez más se consolidó como el campeón mundial. Después de esta pelea, parecía que los promotores estaban cansados de ver un 0 en la columna de derrotas de Inoue y se dieron cuenta de que tal fuego fuera de control debía ser combatido con fuego. Así que colocaron a otro boxeador japonés, Kohei Kono, como el próximo oponente de Inoue. Kono, 2 veces campeón mundial que había ostentado 2 veces el título de la WBA, con 3 defensas exitosas, no era ajeno al ring, y los promotores acertaron, ya que este resultó ser un combate muy duro para el monstruo japonés. Cuando sonó la campana para comenzar este implacable combate, los 2 pesos ligeros comenzaron inmediatamente a intercambiar golpes tan poderosos como el poder militar de un ejército entero. Cada golpe se sentía hasta los huesos, y el sonido de los impactos era tan contundente que uno podía pensar que la era dorada de los pesos pesados había regresado al ring. 河野対策として重点的にやってきた部分、これポイントにするものなんですか。右を踏んだ。なんと河野が河野公平。逆のがチャンピオン。今の河野選手の。Pero en un momento, Kono pareció haber bebido una poción secreta, ya que comenzó a moverse más rápido y a golpear más fuerte. Sin embargo,
El monstruo, fiel a su apodo, respondió con sus propias combinaciones infernales. 相手にダメージを尽くさせ右ことが効いた。これは効いている。井上が詰める。井上がさらに攻め込んでまたボディ。そうですね。クラブさん、今度脳へのダメージも効いてますね。ただコードが巻いてた。すごいですね。Entonces, Inoue decidió mostrar toda su gracia letal. En el 10º salto envió a Kono a una brutal lona y luego el monstruo pareció haber recubierto sus guantes con poción para dormir, noqueando a Kono de inmediato. そしてまた前に出ます。コードが前に出てきた。井上の左。河野選手。コードは耐えられた。井上は危険が。 Al final Inoue ganó y continuó su cacería de las cabezas de otros contendientes. El siguiente en desafiar a Inoue fue el boxeador mexicano Ricardo Rodríguez. Rodríguez venía de una racha ganadora y claramente no tenía intención de detenerse. Pero Inoue estaba decidido a demostrar que su puño era la parada final para cualquier mandíbula. Apenas los boxeadores fueron liberados de sus esquinas, Inoue comenzó a tantear con sus jabs y series. Para el tercer asalto, el laureado de la dulce ciencia, habiendo descifrado las tácticas de su oponente y esperando el momento perfecto, envió a Rodríguez a un dulce sueño. この試合に備えて、ジャブとフックと変えてるんですかね、いろいろ。右のストレート。接近戦に。 Otro retador cayó muerto al suelo por el poder de los golpes de Inoue, pero este pequeño monstruo todavía tenía hambre de más victorias y continuó su marcha victoriosa. El siguiente objetivo en la mirada del monstruo japonés fue el altamente técnico Antonio Nieves, con un récord casi perfecto de 17 victorias y solo una derrota por decisión dividida. Representaba una seria amenaza, pero Inoue, como siempre, se rió del peligro. La pelea comenzó y el boxeador japonés inmediatamente convirtió el ring en un terreno de caza, asumiendo el papel de depredador mientras Nieves hacía el papel de la presa que huía. En cuestión de segundos, Inoue afirmó su control total en el ring, obligando a Nieves a arrodillarse ante él. El esquinero de Nieves, dándose cuenta de que tenía que salvar a su boxeador de las garras del monstruo, detuvo la pelea. Inoue fue declarado ganador y siguió sumando knockouts ruidosos a su récord. Trying to find somewhere to hide in the ring, and he can't. Has him ready to go to the body. Up there. The referee has to keep a close look on the Nieves and going on internally in his ribcage. And he has made the decision. En su siguiente pelea, Inoue hizo que su oponente, Juan Boyux, corriera un maratón en el ring. La pelea comenzó y la defensa impenetrable de Inoue absorbió todos los golpes de Boyux, mientras su ataque mortal enviaba a Boyux a la lona. Luego, el monstruo pareció querer un trozo del hígado de su oponente, así que lo convirtió 2 veces en chuleta, haciendo que Boyux se arrepintiera de haber firmado el contrato para la pelea. Después de eso, el monstruo japonés simplemente decidió terminar su desayuno. En su siguiente combate, Inoue recibió un desafío de nivel difícil, un boxeador llamado Jamie McDonald,
quien era el campeón mundial de la WBA y nunca había sido noqueado en su carrera, presumiendo de 30 victorias y 2 derrotas. McDonald sabía que su oponente era otro monstruo en forma humana y se preparó incluso durante las presentaciones. Sin embargo, el boxeador japonés estaba decidido a mostrar que todas las preparaciones de McDonald fueron en vano. Tan pronto como el árbitro señaló el inicio, Inoue se lanzó al ataque, haciendo que pareciera que tenía prisa por alcanzar una oferta de Black Friday. Una vez que terminaron los intercambios juguetones, Inoue desató una combinación brutal que resultó en la primera derrota por nocaut en la carrera de McDonald y añadió el título de la WBA a la conexión de Inoue. Después de solo 6 años de su cruzada a través de las almas de los boxeadores, el destripador japonés fue invitado a la World Boxing Super Series, donde los mejores de los mejores compiten por el título del más fuerte. Además, el ganador sería galardonado con el prestigioso trofeo Muhammad Ali. Los cuartos de final de la Super Series tuvieron lugar en octubre de 2018. El oponente de Inoue en el cuadro del torneo fue el dominicano Juan Carlos Payano, quien había ostentado previamente los cinturones de la WBA y la WBO. Solo su presencia en la lista de participantes de la Super Series lo convertía en un oponente peligroso, ya que los peleadores en esta reunión de asesinos eran insuperables. El duelo comenzó y Payano inmediatamente comenzó a romper la defensa de Inoue con sus golpes potentes. Sin embargo, Inoue estaba decidido a demostrar que, incluso entre boxeadores tan hábiles, él era intocable. Se propuso demostrar el poder letal de sus puños. Al final, Inoue logró una victoria espectacular y demostró que en el mundo del arte del knockout, él era Leonardo da Vinci, y que aquellos que cuestionaban si podría llegar lejos, estaban equivocados. En las semifinales de la Super Series, Inoue se enfrentó al invicto prodigio puertorriqueño Emmanuel Rodríguez, quien tenía un récord intimidante de 19 victorias y 0 derrotas, con 11 de esas victorias por nocaut contundente. Pero en esta pelea, el deseo de ganar pasó a un segundo plano, ya que el único propósito del asesino japonés era vengarse de la falta de respeto mostrada a su padre. Este incidente había ocurrido en el gimnasio antes de la pelea. El entrenador de Rodríguez había empujado arrogantemente al padre de Inoue justo enfrente de él, mostrando una total falta de respeto. Inoue juró que se vengaría de este arrogante entrenador destruyendo brutalmente a su protegido. El día fatídico llegó, e impulsado por la sed de venganza, Inoue decidió no dejarse llevar por sus emociones, sino dejar que sus puños hablaran por él. Cuando comenzó la pelea, Rodríguez inmediatamente comenzó a aplicar una fuerte presión. Sin embargo, la ira dentro de Inoue alimentó su fuerza, y para el segundo asalto, desató su precisión de francotirador y envió a Rodríguez a la lona por primera vez en su carrera. Por algún milagro, Rodríguez logró levantarse, pero Inoue, adhiriéndose al código samurái, decidió terminar con su oponente de una vez por todas. Al final, Inoue reclamó la victoria y capturó el título de la IBF, cobrando una brutal venganza contra el desvergonzado entrenador al infligir a su protegido la primera derrota de su carrera. Inoue avanzó a la final de la Super Series sin saber que esta pelea sería crucial para él. Nadie lo había hecho trabajar tan duro en su victoriosa carrera.
En este combate, el cazarrecompensas japonés se convirtió en la presa al enfrentarse al filipino Nonito Donaire, quien no solo era un brutal artista del knockout, sino también un maestro de la técnica impecable. Todos en la arena sabían que se desataría un verdadero infierno en el ring. Tan pronto como comenzó esta pelea apocalíptica, Donaire inmediatamente comenzó su monólogo de boxeo, sin permitir que Inoue dictara el ritmo del combate. Donaire, casi como un cazador de monstruos, fue el primero en sacarle sangre al monstruo. Los fanáticos de Inoue comenzaron a preocuparse por su récord impecable hasta entonces. Sin embargo, con sangre brotando de su ojo, Inoue comenzó a mostrar por qué lo llaman el monstruo. Con un espíritu de lucha insano, cazó implacablemente el cuerpo de Donaire. Pero incluso eso no fue suficiente para Nonito, y parecía que el filipino estaba a punto de enterrar el récord perfecto de Inoue. Sin embargo, Inoue pareció activar el modo Berserker, luchando como nunca antes. En la recta final, ambos boxeadores estaban cuello a cuello por la victoria, pero en el 11º asalto, Inoue conectó un golpe de francotirador al hígado que sacudió a su oponente, lo que le valió el reconocimiento de los jueces como el luchador más fuerte. Ganando por decisión unánime y apenas logrando preservar su récord invicto, Inoue triunfó en la World Boxing Super Series y reclamó el trofeo Muhammad Ali, solidificando su estatus como un verdadero kaiju, una bestia gigante en el mundo del boxeo. Naoya Inoue ha dominado el ring durante los últimos 13 años, demostrando con sus puños que, por ahora, nadie puede rivalizar con él. Sin embargo, entre los genios modernos de la dulce ciencia, hay otro Nobel del boxeo, Gervonta Tank Davis, un monstruo de la potencia, que con cada golpe es capaz de noquear a cualquiera. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué creen que pasaría si estas dos supernovas del boxeo compartieran el ring en su mejor momento? ¿Quién saldría victorioso y quién daría el knockout definitivo? Nos vemos en el próximo video.